Mi amado Señor, buen día. Que mi corazón te diga al ritmo de su latir: te amo, te amo, te amo. Que tú, Señor, abraces a cada hijo, a cada hija de la familia Osana en el mundo. Que les dé sanidad, bendición. Que no se sientan solos porque siempre tú estás. Porque siempre vas delante. Llévanos, Señor, también en este desierto cuaresmal. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias aún por ese sentimiento de incapacidad, de impotencia, de dolor o de cansancio. Gracias, Señor, por compartir de tu sentimiento, de tu dolor, de tu amor, de tu alegría con nosotros. Te pido, amado Señor, que tomes a la familia Osana para ti, para tu servicio, para tu gloria, para alabarte, para glorificarte, para amarte. Descansa en nosotros, amado Señor. Amén. Familia linda, bueno, yo te saludo a ti también. Buen día, espero que tú estés muy bien. Yo aquí ante la presencia del Señor, feliz y gozoso de poder estar con Él y gozoso que el Señor me dé el regalo de orar contigo, de compartir contigo este rato de oración. Es genial, es un regalo precioso que Él me da. Quiero compartirte la palabra del Señor y que el Espíritu Santo abra tu oído, tu corazón y habla mis labios también para que meditemos este día. Quiero proclamarte la primera lectura del libro de Daniel. Dice así: Señor Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón. A nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas, cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza. A nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero, aunque nosotros nos hemos rebelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Mientras hablamos de la palabra, te pido por favor que disculpes ese ruido que hay. La gente trabajando, así que no hay ningún problema. Mira, hay que tener mucho cuidado porque hay predicadores que hablan, claro, hermosamente, de la misericordia del Señor. El Papa Francisco dice que en misericordia nunca hay exceso, nunca se excede. Hablar de la misericordia del Señor, meditar en ella, claro. Pero lo que yo digo es que hay que tener cuidado cuando solo se tiene en cuenta la misericordia, el amor grande del Señor, pero y el arrepentimiento, pero y transformar la vida, pero y dejar los pecados. Obviamente, el Señor es grande y misericordioso, pero es importante también ablandar el corazón, obviamente. Claro, sí, hay gente que dice, bueno, pues yo personalmente intento tener una fe muy alegre, muy pascual, muy pentecostal, muy de Pentecostés, sí, claro que sí. Pero eso, claro, cuando uno recibe todo el amor del Señor, se convierte no por temor, sino por amor. Pero ¿cómo no
Debemos aceptar tantos pecados como dice esta palabra que he proclamado. Hemos pecado, no hemos hecho caso, nos hemos olvidado de ti, te hemos quitado del centro de nuestra vida. Muchas veces ponemos en el centro la iglesia, hermoso, hay que amarla, pero siempre, siempre el Señor sobre todo. O la norma, o el cumplimiento, o otras personas, no sé, el trabajo. El centro es Él. Él es lo principal. Yo creo que es el pecado que nos lleva a desplazarle a Él de nuestra vida. La importancia del arrepentimiento tampoco se puede exagerar, así como la misericordia nunca exagera. Hay una cosa muy especial en Marcos 1:15. El Señor Jesús empieza predicando y dice: arrepiéntanse. Eso es lo que el Señor dice. Arrepiéntanse. Si Él empieza predicando del arrepentimiento, si es tan importante para Él el arrepentimiento, entonces quiere decir que tú y yo debemos prestar atención al arrepentimiento, al cambio de vida, a la conversión. Pero podemos preguntar, ¿cómo podemos arrepentirnos? Ya pues, hermoso, en el libro de Daniel, ahí está, ahí podemos sacar muchas cosas, pero ¿sabes? Quiero también aprovechar para basarme en el Salmo 32 y hablemos del arrepentimiento precioso para este tiempo de Cuaresma. Lo primero es que tenemos que ser honestos con respecto a la necesidad de nuestro arrepentimiento. Necesidad. Tú tienes necesidad de arrepentirte. Este Salmo 32, en versículo 2 lo dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El arrepentimiento requiere honestidad, sinceridad. Nadie viene a Dios con arrepentimiento verdadero en su corazón a menos que primero haya reconocido su necesidad de perdón y de reconciliación. No tiene sentido cuando una persona se acerca al sacramento de la confesión, pero no hay arrepentimiento, vengo porque me obligó la mujer o mamá. No hay sentido. Tiene que ser sincero, tiene que ser desde el corazón. Solo aquellos que han dejado de tratar de encubrir su pecado con su propia justicia, con su propio engaño, solo ellos pueden experimentar una transformación profunda y duradera que viene a través del arrepentimiento. Y solo así podemos valorar la misericordia del Señor. Entonces, primero, debes ser honesto contigo. Para poder ser honesto con Dios, descubre la urgencia que tienes de arrepentimiento. 2. Reconoce el peligro del pecado y el daño de la culpa. Reconoce a lo que te lleva el pecado. Verso 3-4 del Salmo. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir, con mi dolor durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Debemos ser realistas. Estás buscando arrepentimiento porque el Espíritu de Dios te ha dado convicción. Es el Espíritu quien te lleva a arrepentirte. Muchas veces culpamos a los demás del cansancio, del estrés, de las dificultades, del mal genio. Pero muchas veces también nos sentimos mal simplemente porque hemos hecho cosas malas. El escritor sagrado describe los síntomas físicos y emocionales asociados con una conciencia de culpa. Debemos evaluar con transparencia, con sinceridad, las consecuencias de nuestro pecado, lo que significa evaluar tanto las consecuencias personales como el impacto que ha tenido y seguirá teniendo en las personas que están cerca de nosotros. Ese pecado tiene que haber un impacto, indudablemente. Escúchame esto, una persona en pecado, una persona que cargue ese dolor, no puede vivir en sanidad, no hay sanidad. Hay que romper con ello. 3. Confiesa todos tus pecados. Versículo 5.
te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El arrepentimiento profundo nos lleva a una confesión completa. No hay que andar maquillando los pecados. No, para que venga la alegría, para que venga la libertad, hay que hacer una lista de perdón para desatar. 4. Abrígate en Dios, cúbrete en Dios. Seguimos con el Salmo, dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero de la angustia. De la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Adán y Eva se escondieron detrás, en el montecito, en lugares inadecuados, porque tenían vergüenza por su pecado. Nosotros también muchas veces nos escondemos detrás de justicia hecha por nosotros mismos. Debemos ocultarnos, pero en Dios, no de Dios. Hay que admitir los pecados, los errores, la falla con Dios, que no le hemos puesto en el primer lugar. Y Él es quien nos abriga, Él es quien nos protege. Y 5, aférrate a la esperanza. Versículo 11, alégrense en el Señor, regocíjense juntos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te perdonará? Su amor es inagotable. Recuerda y encuentra la garantía de las grandes promesas que ha hecho a lo largo de la historia y cómo se ha cumplido en Jesucristo. Debes confiar absolutamente en Él, aférrate en Él, abandónate en Él, que Él tiene amor y misericordia y muchas cosas grandes y preciosas. En Él podrás nacer de nuevo. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que dejó en mi corazón por la muerte que acabó. Escúchame. Bueno, y yo también tengo que escuchar esta reflexión. No hay que seguir ocultando. Imagínate tú. Es que el Señor hace la obra en nosotros. Nosotros damos el paso al arrepentimiento. Así como Daniel. Hemos pecado, hemos fallado, sí te hemos fallado. Imagínate tú que el mundo, que todos en la iglesia aceptásemos nuestra culpa y nuestra responsabilidad. Llegaría la gracia del Señor así como lluvia, pero claro, el pecado se convierte en un paraguas que impide que la gracia, las bendiciones lleguen a nosotros. Cuando renuncias al pecado y te arrepientes, le pateas el trasero al diablo.
Yo te invito en este desierto cuaresmal a hacer esa lista, ese inventario de pecados y a buscar la reconciliación. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y espero tu bendición para mí y para toda la familia Osana, que asumamos este reto. Tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo. Amén. Gracias. Pilas con tu compañero de camino, pilas orar por el sacerdote, pilas en el desierto. No te desanimes. Continuamos con el Señor. Sonríe. Te amo en el amor del Señor. Y si lo permite, nos escuchamos esta noche. Nos encontramos en el desierto. Que el Señor te bendiga. Espero que estés de maravilla. Aquí los pájaros y el gallo del vecino cantan a cualquier hora. Y eso es hermoso. Yo te doy la bienvenida a esta nueva cita en el desierto con el Señor, a caminar con Él y a caminar unidos como familia espiritual, como familia Osana. Espero que estés llevando puntual las meditaciones, cumpliendo también tus deberes, lo que el Señor te dice en las meditaciones, con tu rincón de oración, tu diario espiritual, tu compañero de camino. Así preparas tu corazón para vivir luego la Semana Santa y para vivir la Pascua. Hay gente que dice, pero está triste, pero es mucha queja, pero es mucho lamento. ¿No crees que hay razón para lamentarse también? Yo creo que sí. No podemos vivir solo de fiesta, de gozo, de alegría, aunque siempre, aún en el dolor, tenemos esa esperanza. Pero sí necesitamos el arrepentimiento, pero sí, muchas veces creo que necesitamos sal en la herida para tomar decisiones por el Señor. Así que vamos a adentrarnos en esta nueva reflexión desde el cenáculo. Alguien decía, ¿y qué es cenáculo? Pues es el lugar de la última cena, aquel lugar donde el Señor se reunió con los más cercanos, un lugar de despedida, lugar de amor, lugar de Eucaristía, lugar de misión, aquel lugar que hoy día está tan vacío, tan solo, allá en la Tierra Santa. Se escuchan los ecos del Señor, pero ni siquiera se puede celebrar la Eucaristía en ese lugar. Ahora, quiero que reflexionemos, tú y yo, acerca de los cristianos en el mundo. ¿Puede un cristiano ser como cualquier persona en el mundo? ¿Podemos vivir como cualquier persona? ¿Podemos actuar como cualquier persona? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte en este día. ¿Eran los cristianos, los primeros cristianos, los discípulos, los apóstoles? ¿Eran como cualquiera? ¿Vivían, creían, trabajaban, hablaban como cualquier persona? ¿Sabes? Hay una carta, la carta de Ogneto, es una carta de los primeros cristianos, antiquísima. Yo la conocí alguna vez en la universidad, y siempre la recuerdo y se me quedó grabada. Voy a leerte los cristianos en el mundo, de la carta de Ogneto. La puedes encontrar con facilidad. Escucha lo que dicen por allá los primeros cristianos. Escucha. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento
y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestra de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está en el cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma al cuerpo y a sus miembros le ama, a pesar de que ésta la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unida el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. De la carta a Diogneto. Solo quería leerte este escrito de los primeros cristianos para que evaluemos si eso estamos siendo nosotros en este mundo. Quizás muchas veces, en vez de recordar a Cristo y su modo de ser, de actuar, de amar, seguimos modelos humanos,
con tanta frecuencia mandamos y obedecemos como paganos que aspiran a vivir como los demás y seguir las mismas modas y costumbres de los demás y aprobar tantas costumbres pecaminosas. Y eso incluso es muy fácil de ver, con dolor hay que decirlo, en muchos que nos profesamos religiosos y consagrados y solo del Señor. Muchos que predicamos. Tenemos que hacerlo, pero desde el corazón, porque creemos en convicción que el modelo del Señor es mejor, que es el único que puede alcanzar para nosotros la felicidad. Transcurrían la vida en la tierra como ciudadanos del cielo. Obedecían a las leyes establecidas, pero superando con sus vidas las leyes y amando lo que está en el cielo y no lo que está en la tierra. Desde el cenáculo vacío, debemos preguntarnos si tanta división que hay en el mundo cristiano, entre los cristianos, no será precisamente por eso, por esa falta de testimonio, de claridad, de una vivencia distinta en el mundo. Debemos recordar en este momento el diálogo de Jesús con Nicodemo en el Evangelio de San Juan. La luz ha venido al mundo, pero los hombres han preferido las tinieblas a la luz. Juan 3:21. ¿No será acaso esta la raíz de muchas situaciones en que con frecuencia encontramos a muchos cristianos y sobre todo también a algunos sacerdotes o religiosos, en fin, a todos los bautizados? Tenemos la luz. Es hermoso que el Señor se defina como luz en las primeras páginas de este Evangelio. Quizás lo ha hecho para recordarnos que a veces sus seguidores preferimos las tinieblas a los claroscuros de ciertas situaciones. Muchas veces preferimos alcahuetear el pecado. ¿No será, Señor, que nuestro egoísmo nos opaca la luz? ¿No será que no estamos llevando la verdadera luz y la verdadera claridad a tantos que la necesitan? ¿No será, Señor, que tú nos estás llamando en este momento a los cristianos a ir a la cruz y vivir una realidad distinta? Señor, quizás debemos cuestionar nuestro testimonio, nuestra manera de vivir como cristianos. ¿Estaremos viviendo eso, una manera de vivir? ¿O sencillamente nos acomodamos y nos acoplamos al mundo de pecado? Yo pienso que una pregunta interesante es: ¿cómo es su testimonio? ¿Es la vida cristiana un estilo de vida para ti? ¿Eres luz? ¿Aceptas que la luz de Cristo venga y tú la compartes con los demás? Tienes mucho que preguntarte hoy. Pero que hace ahí tirado, dejando que le aten un madero a las espaldas. Si es Dios, ¿qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? Él quiso morir, atado nuestro peso en sus espaldas. Y tú te ataste a mí, te ataste a mí. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias, que recuerdo mi beso en tus hombros, pues lo único que te ata al leño es tu
No puedes dejar de atarte, ni de tomarte tan en serio mi pecado. Solo quieres verme liberada. Amado Señor, es un buen día para verte en la cruz, para acompañarte en la cruz y en el desierto y en el cenáculo vacío. Y para pedirte perdón, sí, porque muchos no nos ocupamos de vivir tu palabra y de ser luz y de aceptar tu luz y de compartirla. Nos ocupamos de dividir, de cosas que no son trascendentales cuando el mundo te necesita. A ti, te necesita, te necesitamos, clamamos. Quizás nuestra falta de testimonio, nuestra incapacidad para mostrar la luz, tu luz al mundo, lleva a tanta división, a tanta ruptura. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón. Necesitamos descubrirte y llevarte. Muchos sacerdotes religiosos nos ocupamos a trabajar muchísimo, pero no a vivirte, pero no a llevarte. Y nos quedamos en las ramas y en las arandelas. Ayúdanos, Señor, a ser el alma de este mundo, a llevarte a ti. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a dolernos de nuestra realidad. Es verdad que siempre tu evangelio lleva al martirio, a la cruz. Sí, es verdad, sí, eso lo debemos aceptar. Eso está por descontado, sí, es real, es verdad. Pero que la cruz no sea por nuestro pecado, que la cruz, que la muerte, que el martirio no sea por nuestra fragilidad, por nuestra incapacidad de aceptarte. Que no sea por tanta división que creamos nosotros en vez de alimentar el amor, la unidad, el respeto. Que sea por seguir la palabra, que haya discordia, que nos ataquen por amarte, que nos crucifiquen por ser tu testimonio, sí. Pero no por nuestro pecado, por nuestra negligencia. Que no tengamos que vivir defendiéndonos siempre, sino defendiéndote a ti. Y recibimos, Señor, tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde el cenáculo, desde la cruz, desde el desierto, te pido que reflexiones eso. ¿Aceptas la luz y la llevas? ¿Aceptas a Cristo como luz o haces parte de la contienda, de la división por el pecado? ¿Te ocupas del Evangelio? ¿Te ocupas de Cristo? Ahí te queda. Que la Madre María te acompañe, que el Espíritu Santo te ilumine, que los santos también intercedan por ti y toda la familia Osana lo hace también. Continuamos en este camino cuaresmal. Pilas con tu compañero de camino, pilas con tu reflexión. Lleva la luz. Hasta pronto. Y aún conociéndome, no me puedes dejar de amar. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias, que recuerdo